Buenos días, nosotros vamos a exponer sobre el diseño de un controlador de un inversor monofásico DCAC para aplicaciones fotovoltaicas, basados en la tesis de Haoyang Liu. Los integrantes del grupo son Mariana Ramírez, Cristian Batista, Ricardo Castro y mi persona, Mauricio Brenes. Vamos a iniciar con el capítulo 1, Introducción y antecedentes teóricos. En la actualidad existen tres principales fuentes de energía: los combustibles fósiles, la energía nuclear y los recursos renovables. Los combustibles fósiles son la principal razón del calentamiento global, por lo que los recursos renovables están entrando rápidamente en tendencia por la necesidad de realizar un cambio. Parte de este cambio es la implementación de sistemas de energía renovable en hogares. El principal servicio de estos sistemas es reducir el consumo de energía otorgada por el proveedor, el cual mayoritariamente obtiene su energía por medios no renovables. Esto claramente beneficia al ambiente y el consumidor, pero no al proveedor. Por lo que el principal objetivo de esta tesis es crear sistemas de energía renovable que beneficien tanto al proveedor como al consumidor. Para esto se plantea la idea de crear sistemas que actúen como subgeneradores de energía que entran en funcionamiento cuando el proveedor envía un comando de que se activen. Esto para que el consumidor pueda producir, consumir y vender la energía que produce. El sistema de control posee una unidad MPPT que calcula de forma instantánea la energía otorgada por cada sistema inversor fotovoltaico. El enfoque de la tesis incluye el diseño de una configuración de un circuito inversor, el diseño de un controlador para un inversor de 2 kVA independiente, el diseño de un modo de operación para cuando esté conectado a la red eléctrica y una interfaz de comunicación. Todo esto para poder implementar un sistema que beneficie al proveedor, al usuario y al ambiente. Ahora les voy a hablar sobre algunos antecedentes teóricos. La energía solar. Los sistemas de energía solar convierten la energía solar en energía eléctrica directamente. Las granjas de energía solar pueden llegar a abastecer zonas residenciales o de comercio, por lo que se han vuelto bastante comunes. Como se observa en la imagen, la energía dada por un panel solar varía según factores que afecten la temperatura del ambiente. Por lo tanto, se deben de implementar algoritmos que procuren obtener la mayor eficiencia posible del sistema de paneles solares disponible. Ahora continuamos con configuraciones de sistemas solares. Se utilizan convertidores DC-DC para amplificar el voltaje generado por los módulos fotovoltaicos e inversores DC-AC para suplir cargas. Existen 4 configuraciones básicas de sistemas solares: el inversor de cadena de 2 etapas, el inversor centralizado de una etapa, el inversor centralizado de 2 etapas y el inversor de cadena de una sola etapa. Continuamos con la topología de inversores DC-AC. Existe una gran variedad de topologías de inversores, los cuales se clasifican en inversores de medio puente o puente completo. También se subdividen en inversores de corriente o voltaje. Algunos inversores son el inversor elevador, el reductor o el reductor elevador. En el caso de esta tesis, se elige un inversor de puente completo de voltaje tipo reductor. Ahora continuamos con la topología de filtros inversores. Todos los inversores de puente completo requieren un filtro paso bajo en la salida para obtener la frecuencia fundamental en la salida. En términos generales, existen 4 tipos diferentes de filtros para inversores de puente: tipo L, que atenúa a menos 20 dB por década; LC, que atenúa a menos 40 dB por década; LCL, que es altamente utilizado en inversores conectados a la red ya que poseen una alta atenuación sobre la frecuencia de resonancia; LLCL, este filtro puede reducir aún más la inductancia del lado de la red, con una trampa sintonizada a la frecuencia de conmutación. El más utilizado es el LCL, ya que posee una alta atenuación sobre la frecuencia de resonancia. Consideraciones de diseño de filtros LCL. La inductancia total debe ser inferior al 10% a la inductancia base del sistema para evitar una gran caída de tensión. La ondulación de la corriente debe limitarse al 20% de la corriente nominal. La capacitancia debe de tener un valor intermedio, ya que una pequeña disminuye la capacidad de atenuación del filtro y una grande provoca una alta potencia reactiva. Los armónicos de salida de corriente del inversor deben limitarse de acuerdo con la norma IEEE 519-1992. Ahora veremos la amortiguación activa. Las técnicas de amortiguación activa pueden ser divididas en 2: el filtro de Notch, que posee este diagrama de bloques, y el filtro de resistencia virtual, que posee este otro diagrama de bloques. Con esto finalizamos la sección de antecedentes teóricos y continuamos con el dimensionamiento de componentes de hardware. Cuando el inversor es modulado unipolar, epsilon es igual a 1, y cuando es modulado bipolar es igual a 2. F sub SW es la frecuencia de conmutación. Corriente E-rated, la corriente nominal. Para dimensionar la inductancia total tenemos esta ecuación, donde L2 es igual a gamma por L1. Para la capacitancia tenemos esta ecuación de aquí, dándonos un parámetro para aproximar la capacitancia indicada. La tensión y corriente de salida del inversor están dadas por estas dos ecuaciones,
Y por último, la potencia de salida está dada por esta última ecuación. Bien, continuando con el capítulo 2, este trata sobre el diseño del controlador del inversor autónomo. Como una pequeña introducción, se puede partir de que los inversores residenciales deben trabajar fuera de la red para soportar cargas críticas como fuente de alimentación ininterrumpida. Y para esta situación, se muestra a continuación el diseño de un inversor autónomo que va a ser controlado por dos bucles. Este es básicamente el diagrama de este diseño. Ahora, ¿por qué por dos bucles? Bueno, en este, el bucle interior regula la corriente y el bucle exterior regula la tensión de salida mediante un condensador en un filtro, como este que se ve en la parte superior de la imagen. Ahora, dado que los controladores PI tradicionales no pueden conseguir un error de estado estacionario nulo durante el seguimiento de señales sinusoidales, se investigan y aplican controladores de trama de cuadratura directa DQ y controladores PR. Más adelante vamos a ver un poco de eso y vamos a ver los diagramas de sus salidas para entender más o menos cuál es la diferencia y las ventajas que estos conllevan. Ahora bien, entrando en detalle en lo que son el diseño de bucle de corriente interior y el de tensión exterior, vamos a ver primero lo que sería el de corriente interior. Acá hay dos tipos. Uno es en el que utiliza la corriente del inductor del lado del inversor como un valor de realimentación y el otro es en que adopta la corriente que fluye a través del condensador como valor de realimentación. Ahora, para entender esto mejor vamos a devolvernos un momento a lo que sería el diagrama del controlador. Acá podemos observar donde viene la corriente del capacitor y la corriente del inductor. Dependiendo del tipo de configuración que se le quiera dar, al sistema del bucle interior que está acá abajo se le va a conectar un valor de realimentación que vendrá de uno de estos dos valores y cada uno va a tener un efecto diferente, por lo que ahora vamos a hacer una comparación. Si comparamos estos dos diagramas de la diapositiva anterior, se puede observar que el método de control de realimentación de la corriente del condensador incluye la carga dentro del lazo de control, por lo que el método de realimentación de la corriente del condensador puede generar un mejor rendimiento cuando la carga cambia. Ahora lo podemos observar acá. En este caso, lo que sería la carga no está incluida dentro del lazo de realimentación. El lazo de realimentación me refiero a todo lo que está entre este punto y este punto de suma acá. Ahora, en este caso de acá podemos observar de que está incluida la carga dentro del lazo de realimentación y por ello podemos decir que el sistema es más, tiene un mejor rendimiento, por así decirlo. Ahora, en cuanto al diseño del bucle de tensión exterior, este está diseñado más que todo para regular la tensión de salida del inversor a través de un condensador de filtro y su diagrama de control lo tenemos acá. Básicamente, el controlador PI del bucle exterior está diseñado para proporcionar un margen de fase satisfactorio para la planta no compensada con el fin de lograr la estabilidad del sistema. La frecuencia de cruce del sistema compensado de doble lazo debe ser aproximadamente 10 veces mayor a la frecuencia fundamental de la red y menor que la frecuencia de cruce del lazo anterior. Ahora, como podemos observar acá, tenemos el bucle de corriente interior que va a estar dentro del lazo correspondiente al bucle más el filtro y esto nos va a dar lo que sería la señal de salida. Ahora bien, viendo las formas de conseguir el error en estado estacionario nulo, vamos a ver lo que sería el control DQ y el control PR. El control del marco DQ dice que puede utilizarse para eliminar el error de seguimiento a las magnitudes CA en los sistemas de control a doble lazo. En el marco giratorio de Q, las magnitudes de CA en el marco estacionario alfa-beta se convierten en magnitudes de corriente continua a medida que el marco de Q gira a la misma frecuencia angular fundamental de las magnitudes de CA. Los sistemas tradicionales con el método de control de Q realizan tanto los lazos de corriente como los de tensión en el marco rotativo síncrono y los métodos alternativos solo aplican el control basado de Q al bucle de tensión exterior, donde la ventaja es que los controles son fáciles de implementar sin generar componentes beta. Ahora, en la parte superior de la diapositiva podemos observar acá a la derecha lo que es el algoritmo de control de Q. Este algoritmo de control básicamente lo que está haciendo es tomando el bucle interior que conocíamos y lo está modificando o interconectando de una forma diferente. Este no es un método alternativo, este sería el método principal, porque recordemos que el método alternativo lo que hace es que varía únicamente de lo que sería el bucle exterior. Ahora, ante la variación del bucle interior podríamos tener estas ecuaciones dinámicas que están acá.
Finalmente, en cuanto al control proporcional resonante, este se basa en varias constantes para poder llevarse a cabo. Primero, la constante Kp es el término de ganancia proporcional, la Ki es el término de ganancia integral y el parámetro omega es la frecuencia angular de resonancia, que se ajusta a la frecuencia angular de línea. La magnitud de la base del controlador PR aumenta a medida que aumenta el término de ganancia integral Ki, y la magnitud de la parte resonante del controlador PR aumenta a medida que aumenta el término de ganancia Kp. También se puede ver que el controlador PR puede proporcionar una ganancia infinita en la frecuencia fundamental, que es la razón por la cual el controlador PR puede eliminar el error de seguimiento en estado estacionario. En el marco estacionario alfa-beta, un controlador PR es equivalente a un controlador PI en el marco síncrono de Q. El controlador PR no ideal provee un ancho de banda para la parte de control resonante. Un controlador PR no ideal es menos sensible a la deriva de la frecuencia de resonancia, por lo que vamos a tener una cierta variación debido a este factor. Muy bien, para el capítulo 3 tenemos el diseño del controlador del inversor conectado a la red. Retos de diseño del controlador. Compensar la atenuación de la salida por el filtro LCL, sincronizar la fase de la red con la fase del convertidor y ajustar la amplitud de onda de salida. Responder a posibles cambios de frecuencia de la red, que se espera que sea en 59.4 y 60.6 Hz, y controlar la entrega de potencia activa y reactiva. Muy bien, para compensar la atenuación de la salida por el filtro LCL, vamos a usar la corriente del condensador y la vamos a pasar por una función que depende de la ganancia que vamos a definir. Muy bien, esta ganancia se encuentra que la ideal es 0.08 mediante análisis de Laplace de la función de transferencia. Bien, para comprobar el funcionamiento del controlador propuesto, se realizan pruebas en MATLAB, donde L2 se cambia. Este es el inductor que está al lado de la red. Se realiza un cambio de más o menos 50% en el valor de la inductancia para modelar los cambios en la carga de la red. Aquí se demuestra que aunque cambie la carga de la red, la atenuación se mantiene constante en el pico de la frecuencia de resonancia, que es 60 Hz. Ok, detección y amplitud de la fase de la red. Para este reto vamos a tener que el inversor debe estimar la frecuencia y fase de la onda de red para sincronizar la salida del inversor. Adicionalmente es necesario obtener una realimentación de la fase y frecuencia del inversor una vez conectado a la red. El controlador con detección de cruce por cero, este no es ideal porque solo detecta puntos por cada cruce por cero, por lo que la respuesta al sistema estará por 2 veces la frecuencia de la red. No es posible realizar cambios más rápido que esto. También es susceptible a armónicos y ruido en la red. Esta solución no es adecuada para conectar un inversor a la red. Detección de fase de salida. Este controlador detecta los cambios en la salida midiendo el desfase de la red con la salida del inversor producida a partir de una frecuencia estimada. La señal de la red contiene ruido de alta frecuencia, por lo que se usa un filtro paso bajo sencillo para filtrar estas altas frecuencias de la red. Una vez el controlador detecta que el desfase entre la salida del inversor y la red es aproximadamente cero y la frecuencia es la misma, se realiza la conexión del inversor con la red. Sin embargo, una vez conectado no hay forma de tener realimentación para un controlador de este tipo. En caso de que la frecuencia cambie un poco, se puede tener. Para este caso, la mejor solución es la sincronización de red basada en detección de picos. Esta solución plantea usar un generador de señal ortogonal con base en la señal de red, pasarla por un filtro de paso bajo de segundo orden y usar una transformada Park, que es un integrador de segundo orden, que tiene en sí un filtro pasabanda de segundo orden. Este sistema de detección se basa en tomar el voltaje de la red, filtrarlo, dividirlo en dos componentes, una en fase con la red, que es V alfa, y otra trazada a 90 grados, que es V beta, por lo que son ortogonales. Esto se realiza mediante un integrador de segundo orden. El sistema se basa en un principio que es que la magnitud de ambas señales va a ser un valor determinado. Si estas señales se desfasan más o menos de los 90 grados, va a resultar en un cambio en la magnitud de la suma de ambas. Por lo que vamos a tener estas salidas que son seno de zeta y coseno de zeta.
Este sistema permite sincronizar el inversor de manera dinámica, no solo sincronizar el inversor para la conexión a la red, sino una vez conectado tener la posibilidad de reajustar la frecuencia y la fase de la salida del inversor. Se realizan pruebas cambiando la frecuencia entre 59.4 a 60.6 Hz para comprobar que el sistema se adapta bien a los cambios en la frecuencia de la red. Se muestra en la siguiente figura la magnitud del voltaje de red en color rojo, que este varía con el desfase en control de potencia activa y reactiva. Para este reto se toma en cuenta el voltaje y la corriente de la red para estimar la potencia activa y reactiva de la red. Adicionalmente, la potencia activa y reactiva suministrada por el inversor son restadas para obtener la diferencia de la potencia. Esta señal es convertida por un controlador en una señal de corriente de referencia para el controlador del inversor. Muy bien, ahora que se vieron en cuenta todas las consideraciones que tiene que tener el diseño, se pasa a la simulación. Se tiene una potencia activa de 2000 watts. Acá podemos ver que se sincroniza el voltaje de la red con la corriente del inversor. La distorsión armónica total de la corriente del inversor es 1.08%. Muy bien, ahora se va a simular pruebas ante diversos escenarios de falla. Resultados para cambios en la frecuencia. La frecuencia varía entre 60.6 y 60 Hz, como se puede observar en la gráfica. La corriente del inversor no se desfasa, sino que se adapta al cambio y se mantiene en fase. La distorsión armónica total de la corriente es 1.87% durante el cambio de la frecuencia. Para la potencia entregada se desea que solo sea potencia activa, por lo que se desea, para este caso que se tiene una potencia de 1500 watts, se desea ver que la potencia activa sea una línea lo más plana posible y que la potencia reactiva sea lo más cercana a cero. Para este caso podemos ver que cuando se dan los cambios en la frecuencia, que acá se pone un poco la frecuencia más alta, se mantiene bien, y cuando vuelve la frecuencia a la frecuencia nominal de 60 Hz, otra vez se ve un pequeño cambio, pero se mantiene bastante. Muy bien, para la simulación con cambios de amplitud de voltaje en la red, por acá tenemos que viene la amplitud en un 110%, luego bajan un 90% y luego tenemos otra vez al 110%. Para este caso, la distorsión armónica total de la corriente es del 0.99% durante los cambios de voltaje. Y por acá podemos ver otra vez que la potencia se mantiene. Simulación con una componente DC en la red. Para este caso se tiene una componente DC del 5%. Se puede observar que la onda viene acá, sube un poquito, luego vuelve a bajar otra vez. La corriente se puede ver que no se ve afectada por el offset y tiene una distorsión armónica total del 1.21%. Igualmente, la potencia activa y la reactiva se mantienen relativamente en los valores esperados. Simulación con armónicos en la red. El voltaje de alimentación se contaminó con armónicos del 3% del tercer orden, 2% del quinto orden y 1% del séptimo orden. Para el caso de la potencia, podemos ver que la activa está en alrededor de 1500 watts y la reactiva está en 0 voltiamperios. En resumen, en este capítulo se ha analizado el diseño de control de un inversor de un puente H monofásico conectado a la red. La sincronización de la red se logra basándose en la detección de picos de la red mediante una generación de una señal ortogonal. Según los resultados de la simulación, la potencia activa y reactiva se puede controlar y desacoplar bien mediante el controlador diseñado, en diversas condiciones de falla de la red, como la deriva de la frecuencia de la red, la caída y el aumento de la tensión de la red, la distorsión de la red por armónicos o por componentes. Ahora para los resultados experimentales, primeramente en la imagen de arriba se observa el prototipo a escala construido basado en el diseño de control que se explicó anteriormente. También en la tabla de abajo se muestran los parámetros utilizados durante las pruebas. Las pruebas se dividen en dos partes. En modo autónomo, como se comentó en el capítulo 2, se implementó el control PI de trama sincrónica. El inversor se probó con una salida de 120 voltios de corriente alterna y 200 voltios de corriente alterna. En este caso, las gráficas todas corresponden a una salida de 120 voltios de corriente alterna y 200 voltios de corriente directa.
La gráfica de arriba a la izquierda se encuentran los resultados del inversor de lazo cerrado en condiciones de vacío. Aquí observamos la tensión de salida del inversor, la tensión de alimentación de DC, la corriente en la carga y la corriente de alimentación de DC, respectivamente según la numeración de los canales. Además, se obtiene que la distorsión armónica total o THD de la tensión de salida del inversor es de 3.93%. Luego, abajo a la derecha, se muestra el rendimiento en el estado estacionario del inversor cuando se añade una carga resistiva de 135 watts a la salida del inversor, donde la THD de la tensión de salida del inversor es de 2.56%. Y arriba a la derecha se muestra la respuesta transitoria de la salida del inversor desde la ausencia de carga hasta una carga de 135 watts. Después tenemos el modo de conexión a la red. El inversor está configurado para emitir 120 voltios de corriente alterna cuando está conectado a la red a través de un transformador variable. Para esto, las referencias de control son las referencias de corriente. Arriba a la izquierda se muestra igualmente, correspondientemente con la numeración de los canales, la tensión de red, la tensión a través del condensador de filtro y la corriente que fluye hacia la red cuando la referencia I sub P aumenta a 3 amperios, que el inversor envía 270 watts de potencia real a la red. Como se comentó en el capítulo 3, el inversor puede encargarse de suministrar o absorber potencia reactiva. Al mantener constante la salida de potencia activa y variando la referencia I sub Q a 2 amperios, el inversor envía 269 watts de potencia real y 180 voltiamperios reactivos a la red. El resultado de esto es lo que se ve en la gráfica de arriba a la derecha. Y por último, al negar la referencia I sub Q actual, el inversor puede recibir 178 voltiamperios reactivos de la red, como se aprecia en la gráfica de abajo. En estas condiciones, la THD de la corriente de salida del inversor es de 4.32%. Para finalizar, como conclusiones tenemos que esta tesis presenta los controles de un inversor monofásico para una aplicación fotovoltaica residencial. Además, revisa los temas de energía solar, las configuraciones del inversor fotovoltaico y las topologías de los filtros inversores. También se diseñaron controladores tanto para el modo autónomo como para el modo inverso monofásico conectado a la red, para luego verificar el modelado y el diseño de control mediante la simulación y los resultados experimentales. La simulación mostró que la regulación de la corriente del condensador como bucle interno tiene una respuesta transitoria superior cuando la carga resistiva cambia, y el bucle de corriente exterior regula directamente la corriente que va a la red. Tanto los resultados de la simulación como los experimentales mostraron que la THD de la corriente de salida del inversor conectada a la red es inferior al 5%, que es lo esperado por la norma IEEE 519/1992 y la 1547. Y con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.